todo un mundo de posibilidades. Lo que nos falta quizá es ese reposo para reflexionar y estudiar y tamizar un poco, ¿no?, toda esa información. ¿Qué hacemos con todo ello? Entre las posibilidades o las negatividades del momento presente creo que está la superficialidad. Hay mucha más superficialidad en el juicio sobre los demás, sobre la vida, sobre distintas realidades, tanto culturales como religiosas. Hay una ignorancia que se extiende sobre cuestiones religiosas, tanto en la prensa como en los que parece que tendrían cierto título a dirigir el pensamiento del país. Hay también una manipulación mediática muy fuerte. La verdad, pero es verdad, o sea, hoy día tenemos mucha información, pero poca verdad. Y Google no nos da el criterio de verdad, como sabéis. Google nos dice cuál es la página más clicada, y te pone las páginas por orden, pero eso es automático. Esto lo hace los ordenadores de una manera automática, pero no hay criterio de verdad, no hay criterio de pensamiento, no hay capacidad de reflexión. Esto es parte de la problemática que el mundo moderno nos está dando. Encontramos también que hay una confusión creciente entre lo legal y lo moral. Y la tendencia es a creer que porque está permitido legalmente es ok. Por lo tanto, es legal, ¿no? ¿Qué problema hay? Y con la disciplina, que se ha perdido bastante en muchos campos de la vida, se pierde profundidad. Y cuando se pierde profundidad, entonces lo formal, lo externo, lo puramente delimitado o en plan de normas o en plan de ley, toma el centro. O sea, el contenido importa menos, importa más lo formal. La forma. Desafíos que tiene la compañía son los de siempre y son los desafíos que tiene la humanidad. No tenemos desafíos distintos. Todas las religiones, y yo creo que esto se puede decir, todas las religiones, incluido el cristianismo, han estado siempre preocupados por la situación humana. Y la pregunta última ha sido siempre, ¿qué podemos hacer por reducir el sufrimiento? ¿Qué podemos hacer para reducir el sufrimiento humano, para aliviar la pobreza, para disminuir la violencia, la guerra, para dar un poco más de esperanza a un mundo que cada vez tiene menos esperanza, menos alegría, menos sentido? Y esto es uno de los problemas. 2008, y nos dijo que tenemos que ir a las fronteras. Y las fronteras él las definió como sitios geográficos y humanos, o sea, no solamente geográficos, sino también humanos, a los que es difícil acceder, a los que otros grupos tienen dificultad en ir y que requieren la asistencia humana o espiritual de la Iglesia. Estamos aquí hablando de la fe y la cultura, de la ciencia moderna, las otras religiones, o sea, todas las zonas difíciles de acceder, ¿no? Y donde el Papa cree que a lo mejor los jesuitas, y yo lo digo aquí porque a lo mejor es al principio, quedarnos en la superficie, en un conocimiento ligero de la realidad, tipo información inmediata, pero que no hemos comprobado si responde a la verdad o no, tipo Google. Pues el reto profundo es realmente
cómo podemos digerir toda esa información y cómo podemos transformar esa información en instrumentos de ayuda para una sociedad mejor, una sociedad más humana, una sociedad más compartida, ¿no? En una época en que hay una pluriculturalidad ya casi institucionalizada, primero porque no hay pueblos monoculturales. Algunos pueblos han vivido con la ficción de que eran monoculturales. Por ejemplo, Japón ha vivido con esa ficción, aunque no era verdad, porque en Japón hay minorías oprimidas también, y culturalmente distintas, con orígenes distintos y tal, pero no reconocidos. Entonces la televisión y la radio y la lengua se uniformiza de tal manera que los dialectos con todos vosotros. Primero, estudiar. El mundo es cada vez más complejo, cada vez más difícil de entender, y los que pueden estudiar, que es un privilegio, los que pueden estudiar pueden hacer algo por este mundo, ¿no? Yo creo que conocer, entender, juzgar, comunicar lo que vamos estudiando para que al menos no vivamos de ficciones, no vivamos de manipulación ideológica, no vivamos de manipulación mediática. Un poco de tiempo y luego han llegado las crisis, ¿no? Crisis económicas, la crisis de Nixon, la crisis de la gasolina, etcétera, etcétera. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber cómo funcionan los países. Y en Japón siempre ha sido claro que es la educación lo que ha hecho posible que Japón despegara de la pobreza a otro tipo de sociedad. Es la educación. Y cada vez que visito África, y lo estoy haciendo casi cada año, o al menos cada 2 años, cada vez que visito África, oigo en África que la clave para salir de la pobreza es la educación. Y todas las peticiones que me llegan de África son siempre en línea de educación, porque es la educación lo que pone al pueblo en situación de poder entender lo que vale de lo que no vale, y también da capacidad imaginativa, por tanto creativa, imaginativa, para evitar que la solución sea siempre una solución violenta. En mis lecturas también me he encontrado con que los países menos imaginativos son los más violentos, porque cuando no se ven posibilidades quedan los puños, ¿no? Y eso es pura fuerza bruta, ¿no? Pero continuar estudiando. Eso es un mensaje que yo estoy repitiendo a los mismos jesuitas, que ya estudian, pero que estudien más, ¿no? Continuar estudiando porque el mundo continúa cambiando. El mundo continúa cambiando. Aquí tenemos al padre Dimo, que a sus 80 y ¿cuántos años? De culpabilizar a otros para no tomar nuestra responsabilidad, sino saber que la responsabilidad es toda nuestra. Nuestra compartida, o sea, y todos los que estáis aquí sois parte de todo un mundo de estudio, un mundo de profesionalidad que va a hacer lo que es el futuro de España, ¿no? Vosotros no queréis hacer el pasado, sino el futuro. Y para ello lo que hace falta es una visión clara. Visión y lo más universal posible. Visión de la humanidad. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora en el mundo occidental, en vuestros estudios, aprender a ser líderes. Aprender a ser líderes con todo lo que eso tiene de responsabilidad, de dificultad, de afilar los instrumentos, etc. ¿no? Dicho, abrimos turno de preguntas. La herencia que nos ha dejado San Ignacio es que nos deja estas cuestiones abiertas. O sea, San Ignacio no nos dice en qué línea tenemos que ir.
no nos lo hace nada fácil, ¿no? Sino que lo primero que nos dice es que tenemos que descubrir dónde Dios está llevando una sociedad o una persona o un grupo. O sea, que nos pone en situación de escucha, lo primero. Entonces, saber escuchar, saber entender, saber ver cómo no crees que vas a olvidar a los pobres, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Este tipo de cuestionamiento sí, pero no nos da direcciones claras, ¿no? Y por lo tanto es una misión de acompañamiento, pero un acompañamiento muy exigente, que supone saber cuáles son las posibilidades, estar con todo el abanico abierto, escuchando y acompañando. Y en el leía cómo mover los brazos. Eso no va a funcionar, ¿no? El joven yo quiero nadar en el agua. Pero sí aprecian el que haya otro nadando a su lado que sabe más. Y el otro le dice, estás perdiendo energía porque respiras mal, o porque mueves los brazos de esta manera, o no mueves los pies de la otra manera. Eso sí lo reciben, porque estás nadando a su lado, ¿no? Pero eso de buscar definir el mundo en seco, eso no va con vosotros, ¿no? No sé, ¿es verdad? Os gusta nadar, ¿eh? O sea que nuestra misión iría por esa línea, ¿no? En la línea de San Ignacio de escuchar y acompañar. Muy bien. Hay otra pregunta. Os ponéis en pie y decís el nombre siempre que preguntéis. Bueno, yo soy Álvaro. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que para todos los jóvenes de espiritualidad ignaciana es un placer, ¿no?, tenerte aquí y verte con nosotros. Mi pregunta yo creo que está en la mente no solo de los jóvenes, de los mayores y yo creo de todo el mundo. ¿Cómo ve o cómo vive la compañía la nueva situación teniendo un papa jesuita? Sé que se lo habrán hecho muchísimas veces, pero... El papa, el nuevo papa, ¿eh? Ese sí que es papa, ¿eh? Vale. Bueno, en principio, vamos a poner... En principio no ha cambiado nada. O sea, el Papa es para la Iglesia, no es para la compañía. Por lo tanto, el que un jesuita pueda hacer ese servicio a la Iglesia nos da alegría, nos alegramos. Él es el superior de toda la Iglesia. O sea, yo no soy su superior y cuando un jesuita le hacen obispo, se sale de la obediencia de la compañía, ¿eh? O sea que todos los jesuitas obispos van por su cuenta, porque no se puede hacer depender las diócesis de una persona como yo, ¿no? Sino que tiene que moverse según las necesidades del pueblo cristiano, etcétera, etcétera. O sea que en este sentido no cambia nada, ¿no?, nuestra adhesión al Santo Padre, pero ciertamente nos gusta el que un compañero nuestro pueda hacer este servicio a la Iglesia. Hay un tema de gran interés para nosotros jesuitas y de sorpresa para los que no son jesuitas, ¿no? El punto de interés de los jesuitas es qué hace la espiritualidad ignaciana en un papa. Es la primera vez. No sabemos, no hay modelos, no hay... O sea, este primero va a ser el primer modelo y es un tema de gran interés, porque la espiritualidad ignaciana puede tener un influjo muy grande. Yo creo que ya se empieza a ver, porque este Papa está muy despegado de cosas muy tradicionales, ¿no?, como el tipo de zapatos que se usan, el tipo de... las vestimentas litúrgicas que se pone, él se pone siempre muy, muy sencillo, y hay un despego de todas las cosas externas que es muy ignaciano, y eso nos gusta, al menos a mí me gusta, ¿no? O sea, yo creo que los italianos están viendo que ahí va a haber algo nuevo, ¿no? En un chiste italiano, en una revista, estaba el Papa, cuando salió al balcón,
y el texto dice: mis hermanos cardenales me han dado una gran sorpresa, ¿no? Pero esto no es nada comparado con la sorpresa que les voy a dar yo a ellos, ¿no? Es evidente que lo que tú sientes es lo correcto. O sea, no se trata de hacer de nuestro servicio al país un servicio puramente académico. O sea, nuestro servicio yo lo definiría más como un servicio integralmente humano. Yo vengo de Japón, o sea, tenéis que perdonarme. Yo vengo de Japón, de un mundo donde lo cristiano no se da por supuesto. Y por lo tanto, estoy acostumbrado a formular las intuiciones cristianas profundas en términos humanos, porque lo tienen que entender nuestros estudiantes budistas, nuestros estudiantes shintoístas, etc., ¿no? O sea, pero no es puramente académico. Y cuando lo académico se hace el único criterio, entonces perdemos dimensiones humanas o dimensiones espirituales, como tú decías, o dimensiones eclesiásticas que nos hacen daño. Yo creo que no podemos vender lo espiritual a beneficio de lo académico. El reto, el desafío de toda nuestra educación va a ser siempre la integración. He contado también en otros foros cómo un profesor budista en uno de nuestros colegios, uno de los mejores profesores que yo he conocido, en uno de nuestros colegios, le dijo a otro budista que no estaba contento en el colegio y los profesores querían que se fuera. Él le dijo, y esto fue la palabra definitiva que le hizo al otro irse, ¿no? Porque el otro protestaba mucho de que había una capilla, que la capilla es manipulación, que eso es lavado del cerebro, etcétera, etcétera. Y este budista le dijo: mira, tú no has entendido nada de lo que es la educación jesuítica. Aquí, en este colegio, desde la cancela, todo es capilla, todo es capilla. Eso me parece una expresión brillantísima de lo que es la educación jesuítica, lo que quiere ser, ¿no? Es la integración de todo. Por tanto, el deporte, el arte, el teatro, la clase de química o de física o de matemáticas, de derecho canónico también, ¿no? Y la capilla, todo es sagrado porque todo está al servicio de jóvenes, chicos y chicas que están estudiando en el colegio. Y lo que queremos es que crezcan como personas, y personas integradas, que tienen una capacidad académica para poder influir en la sociedad, que van a tomar responsabilidades y por lo tanto tienen que formarse bien, y de ahí viene la fuerza académica, pero no es lo más importante. Lo más importante es que sean personas capaces de contribuir a la vida de los demás, a nivel político o al nivel que sea. O sea, aquí tenemos siempre el reto de a qué damos prioridad, ¿no? Y lo académico no puede tragarse lo espiritual, porque entonces perdemos lo humano, y lo humano es lo más importante, ¿no? O sea, eso diría sobre la primera parte. Sobre la segunda parte, hablamos de canonizaciones cuando me encontré con el Papa, pero no de arrupe. Hablamos el Papa tiene mucho interés personal. O sea, él ha recibido bastante influjo de uno de los primeros compañeros de San Ignacio, el Beato Fabro. Y le gustaría que el Beato Fabro llegara a santo, ¿no? Y luego el obispo Romero, Óscar Romero. Él estaba de acuerdo y parece ser que cuando estaba en Buenos Aires él habló ya a favor de la canonización de Óscar Romero. O sea que lo que ha hecho es consistente con lo que él traía ya. Pero de arrupe todavía no hemos hablado, ¿no?
Cuando hablemos te lo diré. Bien. En África es encontrar que Europa necesita a África. Y lo mismo que Europa necesita a África. ¿Y por qué lo digo? Porque África tiene en abundancia, en mucha abundancia, lo que Europa está perdiendo, que es ese humanismo de solidaridad, de grupo, de encuentro, de familiaridad con las relaciones humanas que se están perdiendo en gran manera por intereses de tipo económico, una capacidad de aceptación del otro, del distinto, del diverso, que ahora está haciéndose problema en Europa. Y el problema con los movimientos callejeros es eso: quién controla, quién decide, para qué, con qué objetivo. O sea, no podemos vivir de decir, bueno, como esto ayuda a la justicia, allá vamos, ¿no? Eso no ayuda a la justicia. Eso, al contrario, puede desprestigiar el trabajo por la justicia. Pero, en fin, la cuestión hoy es cómo ha cambiado la misión y a quién tenemos que proponer esto, ¿no? Tú hablabas de mayores, por ejemplo. Yo he hablado en alguna ocasión a jesuitas para hermanos, por ejemplo. Tenemos una tradición de hermanos jesuitas que no se ordenaban sacerdotes, pero que apoyaban la misión. ¿Por qué no podemos acercarnos a los profesionales, por ejemplo, ofreciéndoles ese camino? No tienen por qué estudiar tantos años de filosofía y teología. Pueden poner sus servicios al servicio de algo que valga la pena. Y de hecho hemos tenido siempre arquitectos que han trabajado en África, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en todas partes, y han edificado gran parte de lo que hoy se considera patrimonio nacional de muchos países, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos mucha más imaginación para saber dónde buscar vocaciones, porque los jóvenes siguen siendo generosos, abiertos a una misión que valga la pena, y por lo tanto eso no se puede desestimar ni dejar de lado. Y por otra parte, tenemos a lo mejor que revisar nuestra vida religiosa. O sea, cambiar lo que haya que cambiar o lo que se pueda cambiar para ofrecer un tipo de vida que el joven pueda decir: